¿Qué tal? Buenos días con los presentes y con quienes se conecten después. Yo soy Max Torres Valencia. Hemos coordinado para hacer una clase taller, bueno, unos talleres de escritura del quechua central. Y bueno, yo tengo un certificado y un estudio acerca de esto. Y voy a hacer los talleres. Son en total 7 talleres, déjenme recordarlos. Historia, la primera sesión; características, la segunda; la tercera, escritura unificada; la cuarta, sufijos unificados nominales; la quinta, sufijos unificados verbales; y la sexta, ¿sí? La sexta, nuevas palabras o formación de neologismos. Estas 7, a ver, historia, características, escritura, sufijos nominales, sufijos verbales y neologismos son 6. Son en base al curso que llevé del Estado, del Ministerio de Educación, y vamos a seguir esa misma secuencia porque es bastante lógica. Y evidentemente para estos talleres se necesita saber ya un poco de quechua, porque no, en esencia no vamos a enseñar quechua, no se va a enseñar quechua, sino escritura del quechua. Es algo distinto. Y por esto justamente hay que aclarar que yo mismo no domino muy bien el quechua central. Yo estoy estudiando, estoy en nivel intermedio del quechua central ancashino específicamente, y básico del quechua eh, de Pasco, y también el de Huánuco, que estoy ahí revisando los materiales. Entonces, en base a este curso de escritura, que es en realidad bastante sencillo, bastante fácil la escritura, solamente es acostumbrarse a las reglas que vamos a ver en el taller. En base a esto vamos a enseñar o dar los talleres de escritura. Y bueno, los que se integren y no sepan quechua, ninguna de las variantes, o sepan una variante diferente al quechua central, está bien también, ¿no? Está bien, podemos empezar aquí. Repito, no vamos a enseñar quechua, pero por ahí vamos a tocar cosas básicas, ¿no? Del quechua. Entonces también es apto para los que no saben quechua o saben otra variante. Eh, es para dar más luces de cómo podemos aprender y manejar el quechua a nivel escrito. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a todas. Ahora, hay algo que siempre hago en las clases, es que yo no suelo tener la cámara prendida y tampoco obligo a que todos, bueno, igual sería bonito, ¿no? Pero a veces resulta que no tienen buena señal. Me ha pasado muchas veces que por tener cámara prendida o qué sé yo, la señal empieza a disminuir. No, en mi caso no tanto, ¿no? Ayer sí una pequeña disminución en mi casa. Yo tengo internet por cable, entonces no tengo mucho problema. Más que todo lo digo por los participantes que de repente tienen baja señal. Entonces, por eso yo suelo apagar mi cámara, ¿sí? Solamente hoy día voy a dejar prendido. O igual depende de los que estén presentes, ¿no? Si desean cámara prendida, cámara apagada. Entonces, las grabaciones se van a compartir al grupo, entiendo yo. Entonces vamos a tener ahí la posibilidad de revisar 2 veces las clases o las veces que querramos, y también ponernos al día. Y también otras consideraciones, por favor, muy atentos a sus micros, no prenderlos o apagarlos a mansalva. Hay que tener cierto cuidado. Si vamos a participar, si yo digo qué opinan, comentarios, preguntas, ahí sí pueden prender sus micros y opinar. Sí, mucho cuidado. También cuando ingresamos a las sesiones, a las clases de Zoom, en general, entiendo yo que se ingresa con los micros y las cámaras prendidas. Pues una vez que ingresemos, por favor, hay que manejar esto, ¿no? Apagar el micro inmediatamente para no escuchar mucha bulla. Eh, Otra consideración: yo me distraigo muchísimo, muchísimo me distraigo, entonces mejor tener los micros apagados, porque escucho por ahí un perrito, un niño corriendo, y yo me voy a distraer rápido. Entonces, eso. ¿Qué más? Otra consideración: depende de ustedes llevar un libro, un cuaderno, donde llevaron los apuntes, no hay problema, eso es libre. Y también las diapositivas que voy a compartir aquí en el Zoom, también las voy a compartir en el grupo, entonces no se preocupen por ese lado. ¿Qué más? ¿Alguna otra consideración? No sé, ustedes, los presentes, ¿alguna consideración que me haga falta antes de iniciar? Ya, no dicen. Ahora, me acaban de ver tomando mi desayuno. Y también eso es otra consideración que se me estaba pasando. Totalmente permitido que tomen agua, tecito, desayuno.
coman, no me hago problemas, es incluso más pedagógico que lo hagan. Mantener ocupado la boca, el hambre, la sed, mientras estudiamos es mejor para el estudio en realidad, ¿no? Ese es un hecho, un hecho. Entonces pueden comer, picar, obviamente con el micro apagado, para no escuchar tampoco cómo toman el agua o coman. Y si gustan pueden apagar la cámara si es que van a comer. No hay ningún problema de mi lado. Y yo lo hago, en realidad, yo lo hago. A veces pico por ahí algo. Y bueno, eso y tenemos otro ingreso. Entonces, ¿les parece bien si empezamos con la primera lección, la primera sesión, perdón, que trata sobre historia? ¿Todos de acuerdo? Sí, está muy bien. Muchas gracias. Justamente con ese tipo de preguntas que hago, de preferencia prendan sus micros para poder escucharlos, porque cuando comparto pantalla ya no les puedo ver las cámaras, las grabaciones. Entonces, ahora cuando comparta, a ver, voy a compartir. Uy, está en la calle ahí una persona. Sí, pero ya en un rato vuelvo para la casa, pero voy escuchándote, grato saludarte, Max, un abrazo a cada Ya, uno. igualmente, muchas gracias. Entonces, recordemos el tema del audio, ¿no? En los micros. Ya voy a compartir la pantalla, espero que pueda ver. Sí. Ya, perfecto. Ahí me confirmaron que se ve. Ahí dice escritura central 1, historia, ¿cierto? Así es, Max. Ya. Entonces ahora voy a apagar mi cámara porque tengo una luz también enfrente mío para que me vean mejor. Y sí, es un poco molestosa la luz blanca. Voy a apagarla. Y ya. Pero estoy aquí, voy a estar aquí, no se preocupe. Ahora, me olvidaba, también voy a apagar de mi lado, un ratito, un segundo, voy a dejar de compartir. Voy a apagar mi WhatsApp, el sonido de mis redes para que tampoco moleste eso. Y el de mi celular también. Ya. Ahora sí. Vuelvo a compartir, vuelvo a compartir. Ahí está. Escritura quechua central. ¿Sí? Historia. Aquí la primera especificación, quechua central es en base a todas las variantes del quechua central, especialmente ancaxino, porque es el que más he estado aprendiendo, que más estoy aprendiendo. Un poco más de mi aprendizaje, de mi CV. Yo estoy enseñando en una escuela rural de educación intercultural bilingüe en la región Ancash, provincia de Huari, distrito de San Marcos, centro poblado de Carash, San Pedro de Carash. Es un lugar donde se habla quechua justamente y la variante ancashina. Ya, esto me ha ayudado bastante para poder mejorar y entender el quechua central ancashino. Entonces, igual no, los cursos que he llevado es quechua central y otros cursos extra de la UGEL que he podido participar es de la UGEL Huari justamente y de quechua ancashino. Por eso tengo más conocimiento de quechua central ancashino. Pero eso no quita que no aplique a los demás quechuas dentro del territorio central. Bien, entonces empezamos con la sesión. Esta sesión, insisto, es tema de historia, ¿ya? Para entender o centrarnos más en qué sucedió en el pasado y por qué tenemos el tema de las variedades, variaciones dialectales y todo esto, ¿sí? Entonces, vamos a empezar para tener más luces en el resto de las sesiones. Bien, al tema de la historia de variedades, en realidad es uno solo, ¿ya? Porque si hablamos de historia, definitivamente vamos a hablar de variedades. Y para esta sesión tenemos estas 4 preguntas que me gustaría que las recuerden, por favor, porque vamos a intentar resolverlas una por una. Que estas preguntas son como mitos que tenemos a nivel mundial, no solo en Perú, en el mundo. Una pregunta es, ¿de dónde es el quechua? Y algunos dicen, el quechua es de Perú y es de los incas, ¿no? La otra pregunta sería, ¿el idioma es de los incas realmente? Y la mayoría de gente va a decir, sí, el idioma es de los incas. Luego tenemos cuál es su verdadera historia. Y eso es lo que vamos a aclarar hoy día. La mayoría piensa en quechua, piensa en Perú y piensa en los incas, ¿verdad? Nada más. Luego tenemos que si es que hay más de un quechua, porque la mayoría, nuevamente, el mundo entero, piensa que el quechua es uno solo. Y ahora vamos a intentar resolver las 4 preguntas y asumiendo de que las consideramos como
respuestas valederas, respuestas correctas. Ahora vamos a aclarar esos mitos, porque en realidad son mitos lo que acabo de decir, que el mundo entero piensa. Bien, esta sesión le he agregado un tema de antropología, de historia, porque es mi carrera, yo soy antropólogo, bachiller en antropología, entonces vamos a considerar estos temas también. Y esta es una división que yo mismo estoy haciendo, ¿no? El quechua como un proceso, que tuvo un proceso muy largo, lo he dividido en 4 etapas, ¿no? La primera etapa, la pre-inca. La segunda etapa, la inca. La tercera etapa sería conquista y virreinato. Y la cuarta etapa, la etapa republicana. Y las 4 etapas que conocemos muy bien en el Perú, o más o menos bien en el Perú, vamos a seguir este proceso que ha pasado el quechua. En la primera etapa, la pre-inca, tenemos que existían evidentemente habitantes peruanos, no se puede decir peruanos porque el término recién viene en la conquista, ¿no? Habitantes en el territorio que existían antes de la expansión cusqueña, o sea, antes de los incas. Obviamente, los incas son cusqueños. Entonces, ellos ya vivían y socializaban y comerciaban en todo el territorio comprendido en el Perú, en el actual Perú. Acá tenemos, por ejemplo, las 5 etapas que conocemos desde historia, de arqueología, en el colegio, y obviamente en la universidad, en antropología, eh, lo manejamos, creo, al derecho al revés. El horizonte temprano, el intermedio temprano, el horizonte medio, el intermedio tardío y el horizonte tardío. ¿Sí? Son las 5 etapas que nos enseñan y nos van a ayudar muchísimo para entender en este caso el quechua. Y tenemos en el horizonte temprano, antes del horizonte temprano, el periodo arcaico, que es mucho más antes, ¿no? En Caral, la primera cultura investigada con tantísimos años de antigüedad. Eh, Aquí uso dos dataciones. Uno que dice AE, que simplemente significa antes de la era, antes de nuestra era. Y esto se le compara con el AC, que es antes de Cristo, solamente por 2000 años. O sea, le agregamos 2000 años al antes de Cristo y tenemos la antes de nuestra era. Es una datación que yo prefiero porque de repente tenemos problemas con algún participante o conmigo con temas religiosos y no deseamos usar la datación cristiana, ¿no? Del antes de Cristo. Entonces yo prefiero el antes de nuestra era. Se le suma 2000 años y ya, ¿no? Entonces ahí tenemos la datación. Y bueno, en la época pre-inca se incluía a los idiomas, perdón, se incluye a los idiomas que coexistían, ¿ya? O sea, no solo el quechua, sino otros idiomas. Pero en esta época, probablemente, no hay certeza al 100%, probablemente desde Caral, probablemente, ojo, ya se tenía un quechua, una variante de quechua, ¿ya? Una variante de quechua que se hablaba en todas estas etapas, en todas estas etapas de la historia del Perú, ¿sí? En horizontes y en los intermedios. Ahora, existe también la posibilidad de que exista este quechua antiguo o proto-quechua. Ojo que este proto-quechua, ya este proto-quechua es un término usado para designar teóricamente a un antecesor del idioma. Es como un abuelo teórico, ¿ya? Un abuelo teórico. Padre, podríamos decirle padre también, pero yo lo veo más exacto como abuelo, que en realidad no se tiene nociones al 100% de cómo habrá sido este idioma, porque es muy difícil una reconstrucción de un solo idioma, una rama principal, ¿ya? Donde haya surgido el idioma. Y también se habla, en realidad, no solo de proto-quechua, sino proto-aymara, proto-puquina, proto-jacaru, no sé, proto-ashaninka, qué sé yo, ¿no? Todos los idiomas tienen un proto, que sería como el abuelo, ¿sí? Pero ojo, no significa que exista necesariamente, sino que se asume que existe a nivel teórico. Ya, mucho cuidado, ¿ya? Este es un término que se usa para designar simplemente a ese origen probable. Y bueno, ahí tenemos entonces el quechua ha surgido, ha existido ya durante estos periodos de la historia en el pre-inca. Ahora, tenemos que en esta época, la pre-inca, en los horizontes e intermedios que hemos visto, existían aproximadamente 200 idiomas, ¿ya? Aproximadamente. ¿Por qué 200? Resulta que los españoles a su llegada, en crónicas y en censos que ellos han hecho, han detectado un poco más de 200 idiomas a su llegada.
o sea, en el primer censo, en el 1500, no recuerdo, 60 creo, si mal no recuerdo, no recuerdo bien. Entonces ahí hicieron un censo y descubrieron que habían más de 200 idiomas en todo el Perú, en todo el territorio ahí que manejaban. Entonces teníamos más de 200. Dentro de estos 200, evidentemente el quechua, ¿sí? El quechua. O los quechuas, ¿ya? Y ahora, se ha calculado también que el quechua empezó a surgir como familia en un territorio muy reducido dentro del Perú, esto es en el arcaico, o sea, en la teoría de Caral, desde ahí, ¿no? La teoría de Caral, y en el horizonte temprano. Tenemos aquí horizonte temprano, y en el arcaico, con Caral, nos dice una teoría que en Caral queda en Lima. Ahí se tiene la civilización más antigua y probablemente desde ahí se esté hablando quechua, una de las variantes más antiguas del quechua. ¿Sí? Esa es una teoría que se maneja por la arqueóloga de ahí, estudiosa de Caral. Y bueno, en el horizonte temprano ya se tiene presencia del idioma quechua en todo este territorio. Ojo, esta imagen es referencial, sí es referencial. Ahí tenemos La Libertad, Ancash, Lima, Junín, Pasco y Huánuco. Ya, el quechua central es hablado de los departamentos ahí está, ahí está. Es una imagen referencial que nos presenta el colectivo de quechua central. Entonces nos ayuda muchísimo para entender que desde ahí, en la época pre-inca, en el horizonte temprano y probablemente en el arcaico con la teoría de Caral, se esté presente el quechua y se haya originado en algunos de esos territorios. ¿Ya? Aquí tenemos las más regiones, no sé si se ve, ay, perdón, no lo agrandé, perdón, no lo agrandé, me estaba olvidando. Ya, ahí lo agrandé. Entonces, aquí está, lo pueden ver, ¿verdad? ¿O se detuvo? ¿Pueden ver en pantalla completa? Sí, Max, sí. Sí, sí. Ya, perdón, me olvidé de agrandarlo. Entonces, las regiones donde existe este quechua central y las teorías de origen del quechua central, aquí están. En Ancash, excepto la provincia de Payasca. Este sí es un material del Minedo, ¿ya? Del curso que llevé. En Junín, excepto la provincia de Chanchamayo. En Ica, en los distritos de San Pedro de Huacarpana y Chavín de la provincia de Chincha. En Huánuco, excepto la provincia de Leoncio Prado. En La Libertad, en los distritos de Taurijay, Urpa y la provincia de Patás. La Libertad, o sea, lo que está cerca de Ancash, ¿no? Lima, en la Sierra de Lima, ahí está todo. Cajatambo, Ollón, Huaura de los distritos de Alis, Tomás. Bueno, ahí tienen para leer. En Pasco, excepto la provincia de Oxapampa. En Huancavelica, excepto en Huaraura, Chupamarcay, Tantará de Castro Virreina. Y en San Martín, ¿no? En los sitios de Tocache, Uchiza y la provincia de Tocache. Y ahí está, es el material brindado por el Ministerio de Educación, donde comprende el territorio del quechua central o el quechua donde ha surgido, ¿no? Donde se ha originado. Ya, es donde el quechua se habría originado siguiendo la investigación lingüística sobre el desarrollo de los idiomas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué exactamente decimos que el quechua se ha originado en alguno de estos territorios? ¿Ya? ¿Por qué? Ahora vamos a considerar, bueno, vamos a tener algunas consideraciones para mencionar esto del origen del quechua en el territorio central, en alguno de estos. ¿Ya? Tenemos el tema de los sonidos más antiguos. ¿Ya? Los que por ahí saben quechua entenderán que el quechua usado por algunos de estos territorios tiene unos sonidos diferentes a las demás variantes, a las demás variedades del quechua. Y esto entendemos que los sonidos usados aquí son más antiguos. Tiene que ver también con la pronunciación. Hay sonidos a nivel natural que se pronuncian o se emiten más fácil, ¿sí? O sea, a nivel de bebé, quizás, son más fáciles de pronunciar, salen más rápido o más fáciles. Entonces, esos sonidos se consideran que son más antiguos, porque son más fáciles o más clásicos, ¿no? También se le suele decir. Y esos existen en el quechua, en el quechua hablado en el territorio central, en estas regiones, y no en las demás regiones, ¿sí? Existen acá y no en las demás. Incluso tenemos división de pronunciación, o sea, hay más pronunciaciones acá, pronunciaciones antiguas, pronunciaciones clásicas, pronunciaciones diferentes que en otros territorios han desaparecido. Entonces, estas consideraciones de los sonidos más antiguos existen en el territorio central, entonces nos dan una luz de que ahí, en alguno de estos territorios, haya surgido, ¿no? Si están los sonidos más antiguos,
Entonces, por lógica, ha tenido que existir el quechua más antiguo. Entonces ahí tenemos una de las consideraciones. Pero, ojo que los sonidos más antiguos lo vamos a ver en otra sesión, ¿no? En el tema de, ¡au! Me golpeé. En otras sesiones vamos a ver el tema del abecedario. Ya. Luego tenemos la alta variación dialectal en un territorio reducido. Nuevamente vamos al mapa. Evidentemente, este es un territorio reducido. O sea, es pequeño, considerando todo el Perú, o todo el territorio de habla quechua, que considera más país. Esto es un territorio... A ver, justo lo que les decía, por favor, sus micros. Está haciendo... Ya, muchas gracias. Justo lo que les decía, mucho cuidado con sus micros. No queremos que se abran solos. ¿En qué estaba? Ya, ya me perdí. Entonces, en estos territorios, que son, en esta imagen serían 6 nada más, pero en la imagen del Minedu serían 9. Ahí es 9 regiones nomás donde existe una gran variación dialectal. Mencionamos acá nomás, de los 9 territorios. En Ancash, por ejemplo, podemos hablar hasta de 2 variantes, el Conchucos y el Huaylas. En Junín, hasta de 3, el de Jauja, el Huanca y el más parecido al Chanca. En Ica, entiendo que hay 2, el Chanca y el Central, las variaciones dialectal. En Huánuco también entiendo que hay 2 o 3, no recuerdo bien. En La Libertad debe haber 2, entiendo, 2 o 1. En Lima son muchísimos, ¿no? Cada provincia, cada distrito tiene una variación dialectal diferente. En Pasco igual, creo que son 2 variaciones dialectales, por lo menos. En Huancavelica también 2, si mal no estoy. Considerando el Chanca serían 3. En San Martín igual hay 2, uno que corresponde al amazónico y otro al central. Entonces, en todo este territorio hay una variación dialectal muy, muy fuerte, muy grande, que hace que cada variante, cada uso del quechua sea tan diferente que incluso no exista comprensión entre ellos mismos. ¿Ya? En mismo Ancash hay dificultades. Acá les doy un ejemplo, ¿no? En mi colegio, mi director es de Caras, Carhuaz, eso es en el norte de Huaraz. La capital de Ancash es Huaraz, en la ciudad de Huaraz. Al norte de esto está el callejón de Huaylas, ¿ya? Y por ahí se encuentra el lugar de donde es mi director, Carhuaz. Entonces él proviene de ahí y habla un quechua de ahí, ¿no? Del callejón de Huaylas, el quechua Huaylas en Ancash. Pero mi colegio, mi escuelita, está en el callejón de Conchucos, que eso es hacia el este. ¿Ya? En el este, yendo al este de Huaraz, ahí está la provincia de Huari, mi distrito, donde les dije, y ahí se habla el quechua de Conchucos, y específicamente la variante de, ¿cómo se llama? La variante de Huari, la variante con Chucos de Guari de San Marcos, ¿ya? Así es la diferencia, ¿no? San Marquino. Entonces, cuando mi director enseña o está ahí hablando con los profesores o los habitantes de Ancash, del colegio ahí en San Pedro de Carash, a veces no se llegan a entender al 100%. El quechua que usa mi director es diferente al de los profesores. Los profesores, los colegas son de ahí también, cerca de San Marcos, la provincia de San Marcos, son de ahí, no de Carash, sino de San Marcos. Y los padres de familia sí son de Carash. Entonces, cuando hablan, a veces no se entienden algunas palabritas, algunos usos, porque el quechua de Huaylas, del director, es diferente al quechua de Conchucos, de los profesores y los padres de familia. Entonces, imagínense, ¿no? En el mismo Ancash hay una variación muy fuerte. Y cuando yo hablo con los profesores, hablaba con los profesores del tema de quechua, ellos me indicaban que ellos incluso, que son de San Marcos, habían cositas que no entendían de Chavín. Chavín de Huántar es un distrito que está a 20 minutos de San Marcos. O sea, San Marcos, Chavín, 20 minutos en carro. Y sin embargo el quechua usado es diferente incluso, que no se llegan a entender al 100%. Hay cositas que cambian también a esa distancia, ¿no? 20 minutos de distancia. Imagínense, eso solo en Ancash. Ahora en el resto de lugares, lo mismo. Hay una variación dialectal muy, muy alta. Entonces, se cumple nuevamente, ¿no? esta condición, la variación dialectal en un territorio reducido. Si hablamos solo de Ancash, hablamos también de Junín, de Ica,
El territorio es muy reducido, pero la variación es muy alta. Ahora, la comprensión interdialectal, lo que les decía, ¿no? A pesar de que se habla de un quechua central, o de un quechua ancashino, o de un quechua de conchucos, por ejemplo, hay variación interdialectal, perdón, hay poca comprensión interdialectal en el territorio reducido, ¿sí? O sea, de Chavín a San Marcos, de estas dos provincias, distritos, la intercomprensión es alta, pero no es al 100%. Y peor con el quechua del director de Callejón de Huaylas. Es alta, sí, pero no es al 100%, digamos que al 90, 95. O sea, entre ellos, y si hablamos de quechua de Ancash con el quechua, por ejemplo, de Lima, de Ollón, la intercomprensión va a ser muy baja en realidad, va a ser 50% o menos. Y si hablamos igual de, el más difícil a mi parecer va a ser el quechua de Junín, el Huanca. Si hablamos de Huanca y Ancash, el quechua ancashino de Conchucos y el quechua Huanca de Huancayo, la intercomprensión va a ser muy, muy baja, muy baja. Es muy difícil que ellos se entiendan. Y así va a suceder, sí, así va a suceder en el territorio central. Ahora, de manera en el territorio expandido, vamos al mapa anterior, en el territorio expandido, o sea, fuera del territorio central, vamos a hablar de un territorio expandido, por decir en Cusco, en Arequipa, en Puno, está más lejos de estos territorios, la intercomprensión va a ser también limitada, ya va a ser limitada, o sea, estos de ellos no se entienden muy bien, pero con el resto del Perú se van a entender de una manera limitada. ¿Qué resulta? Ahorita, justamente a eso vamos, justamente el tema del quechua central. Ahora, ¿a qué vamos? Hay una peculiaridad muy interesante, ¿ah? Muy interesante. El quechua central, todos los miembros del quechua central, ¿ya? Tienen una comprensión de las demás variantes en el territorio expandido, o sea, en Cusco, Puno, podemos ir a Cajamarca, Amazonas, incluso la Amazonía, el Loreto, el quechua usado en esos lugares. Los del quechua central me voy a acercar un aproximado, ¿ya? Ellos pueden entender el quechua, digamos, a un 60% o más o menos, promedio, o sea, alto. O sea, si hablamos más del 50% ya es alto en realidad. O sea, ellos pueden entender las demás variantes. Estos hablantes pueden entender hasta cierta parte las variantes del quechua extendidos en todos los demás territorios. Lo pueden hacer, ¿ya? De un 60 a más por ciento, ¿ya? Pero resulta que de manera contraria, los hablantes de Arequipa, Cusco, Puno, Tacna, Moquegua, Loreto, Amazonas, La Libertad, o Piura, qué sé yo, o incluso Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, ellos o nosotros, entonces, los hablantes de otras variantes, no podemos entender muy bien las variantes del quechua central. O sea, el entendimiento va a bajar del 50%, literal, ¿ah? Cuando yo me topé o fui a Ancash a hablar ahí al mercadito a intentar usar mi quechua, ellos sí podían entenderme, las señoras del mercado ahí yo vivía en Chavín de Huántar, me podían entender más o menos y me podían atender, pero cuando ellas me hablaban en el quechua que ellos manejaban ahí, yo no entendía muy bien, entendía 3 o 4 palabras. O sea, ahí pasó algo raro, ¿no? Ellos te entienden, ¿no? Pero nosotros no podemos entenderlos muy bien. Llega muy bajo el entendimiento. Entonces, ahí sucedió algo muy interesante. ¿Por qué ellos nos entienden más de que nosotros les entendamos? Ay, que me equivoqué. Y eso, y eso tiene que ver también con el tema del origen del quechua, ¿no? Si consideramos que hay una rama principal, perdón, un protoquechua o el origen de un quechua en este territorio, es lógico que ellos puedan entender las demás variantes. Si ahí está el tronco principal, entonces es más probable que ellos nos entiendan a los que nos expandimos luego. Por eso también es una consideración muy lógica de que ahí ha surgido en algún territorio en alguna parte del territorio central del Perú. Entonces ahí tenemos la comprensión interdialectal del territorio reducido dentro del mismo territorio y dentro del territorio expandido que tiene que ver con los demás. Ahora, la última consideración es la existencia de una variante más homogeneizada y extendida. Justamente lo que les decía, el territorio expandido. Tenemos quechua central, estos territorios, estos departamentos, o los 9 si consideramos el ministerio.
209, y tenemos el quechua usado en el resto. ¿Ya? El quechua usado en el resto es, en esencia, es más parecido entre sí, es más homogéneo, ¿ya? O sea, el quechua que habla un arequipeño, un cusqueño, un puneño, con el quechua hablado un amazónico de Lamas, en San Martín, o en Napo, en Loreto, o no sé, en La Libertad, Fereñafe, Cañaris, es más entendido, es más homogeneizado, se parece muchísimo más, ¿ya? Entonces tenemos una homogeneización más o menos fuerte en todo el territorio expandido y una división dialectal, una mayor amplitud dialectal en el territorio reducido. ¿Qué significa? Que en el territorio reducido, en el territorio central del Perú, donde ha surgido el quechua, hay más variación dialectal, ahí empezó a surgir y en algún momento hubo algún proceso social o lingüístico que ha hecho que se expanda una variante o unas variantes no tan diversas. ¿Sí? Entonces, que los demás se entienden, y acá se han mantenido las variantes dialectales más altas, ¿no? Más diversificadas. Eso ha tenido que suceder. Y nuevamente estas consideraciones nos apuntan a que el quechua ha tenido que surgir en alguno de estos territorios. ¿Ya? ¿En cuál exactamente? Eso es más difícil de saber. ¿Ya? Algunos mencionan a Ancash, por ejemplo, al quechua ancashino, al Huaylas. Otros mencionan al Huanca, porque el quechua Huanca es el más alejado de todos los quechuas, el más alejado, el quechua Huanca, que el Huanca incluso se divide en 5, quechua Huanca en 5 variaciones de acuerdo a su territorio también, un poco difícil. Otros dicen en Huánuco, otros dicen en Pasco, por ahí encontramos algunos que dicen incluso en Ayacucho, en la zona norte de Ayacucho, algunos dicen que se parece al quechua central, o es una mezcla entre quechua central y quechua sureño, ayacuchano. Entonces, otros dicen en Lima, ¿no? Como la teoría de Caral, que ahí menciona que ha surgido. Siguen siendo teorías, yo no me atrevo a decir en cuál sí, en cuál no. Entonces, yo simplemente me enfoco en lo que ya todos tenemos el consenso. Ha surgido en este territorio, en el quechua central. En alguno de estos lugares está el origen del quechua. ¿En dónde? No sé. Exactamente no se sabe. De repente ustedes han revisado también materiales, les convence alguna teoría más que otra, entonces ya, bienvenido. El quechua Huaylas, sí, el quechua Huaylas también puede tener divisiones internas, ¿sí? Como le he dicho, ¿no? Si el quechua y conchuco es donde estoy aprendiendo más, si ese mismo tiene divisiones, entonces el Huaylas también, pues, ¿no? Cada uno tiene sus divisiones, y divisiones, y divisiones, y divisiones, ¿no? Por distrito, por el centro poblado. Entonces es un poco complicado. Por eso mismo es difícil detectar cuál es el verdadero origen. Por eso el consenso en general ya es que está entre estos 9 territorios. Incluso menos, ¿no? Podemos decir entre estos 6 territorios. ¿Ya? Entre estos 6 territorios, ahí tiene que estar el origen. Ya si alguno está investigando, por favor haga público su investigación, comparta la información, no sea así, y ahí nos vemos dónde está, pues, ¿no? El origen. Pero no hay que centrarnos mucho en el origen porque nos metemos a veces en problemas sociales, ¿no? Porque algunos consideran que por tener el origen de un idioma son más importantes y debe enseñarse y aprenderse y mantenerse. Bueno, en esencia sí, ¿no? Sí tiene una importancia histórica, lingüística, pero no una importancia, una mayor importancia sobre las demás variantes. No, mucho cuidado, ya no hay que caer en chauvinismos. De repente por ahí alguien descubre que el quechua huanca es el original, el papá, ¿no? O de repente el abuelo, el protoquechua. Eso no significa que ese quechua sea la mejor o la que debe ser enseñada o la original. Todas son quechuas igual de valiosos, mucho cuidado, ¿ya? Todos son quechuas igual de valiosos, los centrales, los sureños, los norteños, amazónicos, todos, ¿ya? No importa su origen, no importa el proceso que ha seguido. Cada proceso es, como decimos en antropología, es particular e irrepetible. Entonces, eso nomás, el hecho de ser particular e irrepetible, es ya muy valioso, muy valioso y que hay que conservar, ¿sí? Y no menospreciar a las demás variantes por tener ciertas particularidades más particulares que las demás, ¿no? Entonces, esa consideración. Entonces, ahí tenemos, ¿no? La época pre-inca, el surgimiento del quechua,
y con estas consideraciones que se cumplen en el territorio central. Acá tenemos una imagen referencial de la enorme variación dialectal del territorio central. Acá está Lima, acá está Ancash, por acá está San Martín, acá está Huánuco, aquí es Junín, y abajo Ica, ¿verdad? Huancavelica también ahí está. Todo este es el territorio central. Esta imagen nos dice ya una división de 42 variantes en este territorio, 42. Cada colorcito una variante diferente. Y vemos, si vemos en Ancash, aquí está, pues, ¿no? El Callejón de Huaylas, acá está Carhuas, donde es mi director, acá está Huaraz, la capital, acá está Carhuas, y hacia el este está Chavín, donde yo viví, acá está Huari, la provincia, y ahí es otro quechua, ¿no? El quechua este crema, color crema, es el Huaylas, y este color verde desgastado, ahí sería el quechua conchucos, perdón, el quechua conchucos, quechua, y acá hay otros dos colores, o tres colores, que también pueden ser división del quechua ancashino, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Hay una variación muy fuerte. Y acá hay otro, este es en Huánuco. Cuando hablé con un profesor huanuqueño, me di cuenta que el quechua que él usaba era muy parecido al quechua de Conchucos. Y resulta que en Huánuco también se habla el quechua Conchucos, ¿no? Porque el territorio es hasta ahí. Ajá, sí, sí, eso sí, confirmado, mi querido Max, te interrumpo allí. En Huánuco hablamos todos los de la provincia de Guamalíes, Marañón, Huacaibamba, el quechua del Callejón de Conchucos, y esa es la que también yo hablo, ¿no? Ahí está, perfecto, perfecto. Ahí está, como vemos. Ojo que la división territorial, así de Ancash, Huánuco, Junín, eso lo han dado ya los españoles y en la República. Si los antropólogos peleamos mucho con eso, ¿no? Ha existido mejor manera de división territorial. En realidad, si consideramos el territorio cultural, hubiera sido mucho mejor, porque la cultura es mucho más parecida en gran territorio. Ahí podemos ver en Puno, se ve claramente, ¿no? Una división territorial entre aymaras y quechuas hubiera sido más efectiva, en realidad, porque ahorita tenemos problemas con los aymaras de Puno y Bolivia. Bueno, entonces, y como dice ahí la señorita, o señora, no sé, la variante dialectal se extiende, ¿no? No solo corresponde, no podemos hablar de quechua ancashino propiamente, porque de por sí hay varias, ¿no? Hay 4. Y tampoco podemos decir que solo está el quechua ancashino en Ancash, no, porque ahí vemos que en Huánuco también se extiende el callejón de Huaylas, perdón, el callejón de Conchucos. Entonces, quechua ancashino en Huánuco. Suena raro, ¿no? Suena raro, porque la división geopolítica, jurisdiccional de la República nos ha metido en ese problema. Entonces, ahí está, ¿no? Callejón de Huánuco. Y el otro territorio de Huánuco, al sur de Huánuco, ya se habla otra variante, ¿no? Otras variantes. Tenemos ahí 3, ¿no? 1, 2, 3, más el ancashino, más este moradito, 4, 5, el rojito acá, y acá hay otro cafecito que viene de Junín. Entonces, bien complicado hablar de quechua huanuqueño, quechua ancashino. Podríamos decir mejor, más exactamente, los quechuas hablados en Ancash, los quechuas hablados en Huánuco, los quechuas hablados en Lima, en todos los demás, ¿no? Si queremos ser un poco más exactos. Entonces, mucho cuidado al hablar, ¿no? De quechua ancashino. No se puede, ¿no? Nos extendemos, nos metemos en problemas. Somos inexactos al hablar. Entonces, ahí tenemos el cuadro referencial de la enorme variación dialectal en el territorio central. Esto, ahora, nos metemos a la época inca. Había dicho de que, acá, ¿dónde está? Existencia de una variante más homogeneizada y extendida. O sea, ha tenido que haber un proceso social, lingüístico, que ha hecho de que exista una homogeneización en los territorios fuera del territorio central. ¿Verdad? Es lo que he dicho. Aquí está el proceso social, lingüístico que ha sucedido. Los incas, propiamente, o más exactamente, los cusqueños, ¿no? Ellos, bueno, hubieron idiomas que se mantuvieron o desaparecieron hasta la llegada de los cusqueños, como en cualquier parte del mundo, ¿no? Hay procesos sociales que hacen desaparecer los idiomas. Puede ser una guerra, puede ser comercio, puede ser imposición religiosa, qué sé yo. Entonces, en todo este proceso, durante el pre-Inca y el Inca, se mantuvieron o desaparecieron algunos idiomas. Pero luego se tiene que, en referencia de una variante que he hecho extendido en el territorio central y norteño del Perú, incluida la costa, y esta se usaba en el comercio. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, en esta época, empezó a surgir una variante más hablada o más extendida por temas de comercio. Lo más probable es comercio, ¿ya? Lo más probable.
los comerciantes que necesitaban hablarse y entenderse, empezaron a usar una variante o una variante más entendida por todos. Entonces, esa variante se expandió probablemente con los chinchas. Esta civilización antigua era una de las más importantes en el territorio peruano, en las costas del Perú. Se les compara a los chinchas como los fenicios del Perú. Los que saben un poco de cultura general, los fenicios que comerciaban en toda Europa, ¿no? Y Asia. Los chinches serían algo similar, que comerciaban en todas las costas, llegaban, dice, hasta Ecuador, su comercio, y obviamente en Perú, y incluso no solo en la costa, sino iba hasta la sierra, ¿no? El comercio que hacían estos señores. Entonces ellos probablemente ya usaban un quechua un poco más un poco más homogéneo, que se pudiera entender, porque ellos necesitaban comerciar, ¿no? Y luego, este quechua fue registrado por los españoles a su llegada, ¿ya? Cuando llegaron los españoles, se toparon con lo que ellos llamaron en sus escritos la lengua general de los indios, llamada quechua o quichua, y en los escritos de Huarochirí. Ahí, esta referencia, ya podemos hablar de un quechua estándar, un quechua unificado, homogéneo, que todos entendían, ¿ya? Este quechua, lengua general, que, repito, ya todos entendían, no era como el quechua central, que todos no se entendían muy bien, que digamos. Ya con esta variante expandida, todos se entendían, o gran parte del territorio se entendía. Ya se tiene también referencia de que los cusqueños tenían un idioma diferente. ¿Ya? Los cusqueños, antes de ser imperio, tenían un idioma diferente dependiendo de sus clases sociales. Esto tiene que ver mucho con antropología, con historia, y también con historia general, ¿no? Las culturas nobles o la jerarquía de nobleza suele tener un idioma diferente, o un uso del idioma diferente. La nobleza con un idioma secreto, se habla un idioma secreto, probablemente este idioma secreto haya sido el puquina, es lo más probable, el idioma puquina como idioma de los cusqueños, de la nobleza cusqueña. Y la población en general de Cusco y aledaños a Cusco o cercanos más al sur, ellos hablaban un idioma llamado aymara, ¿ya? O otros, ¿ya? Otros idiomas, probablemente aymara o puquina, o quién sabe, ¿no? Lo más probable son estos dos, ¿no? El puquina como idioma noble de los incas, de los cusqueños, y el aymara de las poblaciones un poco más abajo de la jerarquía, de las poblaciones cusqueñas. Y incluso existía ya bilingüismo, porque evidentemente los cusqueños también comerciaban, ¿sí? Y cuando comercias, tienes que hablar un idioma que habla el comerciante. Entonces, ese idioma del comercio, evidentemente, ya lo dije, era un quechua más o menos homogéneo, y estos habitantes del cusqueños que comerciaban, entonces ya hablaban pues este idioma quechua, más o menos homogéneo. Entonces tenía un bilingüismo, o quizás trilingüismo, ¿no? El noble cusqueño hablaba puquina, su idioma secreto, el aymara, que era un idioma también existente ahí, y el quechua. Probablemente eran trilingües, ¿no? Probablemente. Entonces esto se tiene en referencia muy, muy lógica, muy certera, de que funcionó esto dentro del cacicazgo cusqueño, antes de su expansión. Ahora, ¿cómo así se expande? Aquí está el proceso de expansión. Vamos rápidamente a resumir esto, porque para mí es una película, es increíble esto. ¿Ya? ¿Cómo así se expande? ¿Ya? Los cusqueños. Los cusqueños estaban en su territorio reducido, pero hubo un momento de quiebre cuando se enfrentaron a los bravos chancas. El señor Inca Viracocha, voy a ser un poco jergoso, arrugó, el Inca arrugó y se fue dejando Cusco a merced de los chancas con su hijo, ¿no? Viracocha y Urco, el Inca Viracocha y el Inca Urco, bueno, su heredero Urco, se escaparon de Cusco, arrugaron y dejaron a la defensa de la ciudad de Cusco, del cacicazgo cusqueño, a su sobrino, Cusi Yupan, que se llama el sobrino. Él defendió Cusco, se quedó a lo valiente, convocó a sus aliados y todo lo demás, y peleó a los chancas. Los chancas eran conocidos como los más violentos en esa época, los que mataban y no dejaban vivos, ¿no? Saqueaban, eran los vikingos, ¿no? Los conocidos vikingos en el mundo, venían a saquear, matar y violar. Eso mismo eran los chancas, básicamente. Venían y masacraban, ¿no? Entonces, todos les tenían miedo.
Y este Cusi Yupanqui, este sobrino del Inca, defendió Cusco, los derrotó, milagrosamente dicen, ¿no? Que se levantaron gigantes de piedra desde las montañas en el Cusco, en la batalla, y empezaron a arrojar piedras desde las montañas. Los sapus vinieron a ayuda de Cusi Yupanqui y vencieron a los chancas, cuando todo estaba perdido, ¿no? Ellos voltearon la partida y les ganaron. De película, literal, de película esta escena. Entonces vence Cusi Yupanqui y se vuelve Pachacutic. Él expande, después de conquistar a los chancas, los hace retroceder, los conquista, los anexa y él empieza a expandir el territorio cusqueño. Y cuando se pone más grande, nadie se le oponía a los que vencieron a los chancas, obviamente, ¿no? Los chancas eran más violentos, como los cusqueños vencieron a los chancas, entonces todos los demás dijeron, hay que unirnos a los cusqueños. Entonces, fue más o menos fácil la expansión territorial de Cusi Yupanqui en todo el territorio peruano, porque ya no habían chancas, o bueno, los estaban reducidos, y se expandió hasta cierta parte, pero era muy grande, entonces Cusi Yupanqui dijo, ¿saben qué? Muy grande, hay que dividirlo. Entonces lo dividió en 4, y empezó a crear un sistema administrativo que sea funcional a los 4 territorios. Obviamente un territorio es Chinchaysuyo, justamente por los chinchas que eran muy, muy importantes para el comercio. Ahí está, pues, ¿no? Todo un suyo era para los chinchas. Tenía un gobernador incluso que era chincha. Entonces, ahí. Este señor Cusi Yupanqui se convirtió en Pachacútec. Y él empezó a usar el idioma quechua como que ya se hablaba, ¿no? Los chinchas estaban en todo ese territorio, ya se hablaba quechua. En casi todos los territorios se hablaba un quechua, entonces se empezó a usar quechua en el territorio, pero no a manera estándar, no a manera legal, digamos. Luego su hijo Tupac Yupanqui extendió un poco más y sofocó revueltas, ¿no? Los chancas se seguían rebelando, entonces Tupac Yupanqui, el hijo de Pachacútec, empieza a sofocar estas revueltas. Y acá el importante en realidad es Huayna Cápac, el nieto, ¿no? de Pachacútec. Él expandió hasta su máxima expresión el territorio de los cusqueños, el territorio inca o el Tahuantinsuyo. Con él se llegó a su máximo apogeo. Lo que vemos en el mapa es gracias a Huayna Cápac. Y él, un poco más hábil que su abuelo, dijo, ¿saben qué? Ya estamos todos hablando quechua, y necesitamos un idioma único para poder administrar los territorios que no hablan quechua. Por ejemplo, en el Ecuador, en Colombia, en Argentina, en Bolivia. Necesitamos un idioma que hablemos todos para poder mejorar nuestra administración. Entonces, lo que hizo Huayna Cápac es oficializar el idioma quechua, lo que hablamos, la lengua general, ¿no? Entonces, él es el que hizo eso. Oficialmente dijo, ya, quechua en todo el Tahuantinsuyo. Él intentó, no se preocupó tanto, ¿no? De oficializar. Huayna Cápac es el que sí, oficializó y todo el mundo empezó a hablar quechua a nivel administrativo. O sea, hablaban quechua y hablaban sus idiomas locales. ¿Ya? Y también los traían hasta Cusco para enseñarles quechua, ¿no? A los ecuatorianos, colombianos, a todos para reeducación, los traían hasta el Cusco, les enseñaban quechua, historia cusqueña, religión cusqueña, y el idioma quechua. Pero la lengua general, que sea entendida por todos. ¿Se dan cuenta? El proceso social que ha seguido aquí es diferente, ¿no? En el otro, en el quechua central, cada uno ha surgido como población independiente, ¿no? En cambio acá, como población dependiente de Cusco, o poblaciones anexadas que aprendieron desde una escuela, desde la enseñanza consciente. Eso sucedió. Y entonces ahí tenemos la expansión del idioma quechua desde los incas y oficialización ya como lengua general. Entonces, si está oficializado como lengua general, entonces es más homogéneo, pues han oficializado, han enseñado, han expandido un quechua más homogéneo, ya no tan variado como el territorio central, sino uno más homogéneo que puede ser entendido y facilite la administración pública, militar y todo lo demás. Entonces, ahí está. Y ese quechua, cuando llegaron los españoles, ya lo mencioné, era justamente ¿no? La lengua general de los indios, de los indios del Perú, llamada quechua quichua. Acá está. Este de acá, perdón. Este de acá, este diccionario, vocabulario, es el primer escrito. 1560, si mal no estoy. Ni siquiera leo. Acá dice 1600, 1608 o 5, no recuerdo, no, ni siquiera veo. Ya, ese es el vocabulario que existió y lo que encontraron los españoles a su llegada.
Y otro libro que es muy importante revisarlo es este, ¿no? Dioses y hombres de Guarochirí, que es el quechua justamente general. Es el quechua ya expandido que todos entendían. Ahí está, 1608. Ese es Eva ahí bien pendiente. Entonces, ese es ya la homogeneización del quechua. Entonces, el proceso, vamos primero con la existencia de grandes variaciones de quechua en el territorio central. El origen no sabemos, pero ahí, en ese territorio central, una enorme variación dialectal que entre ellos a veces no se entienden. Luego pasamos al proceso de homogeneización, un territorio más extendido, hasta 5 países, donde se habla una variante de quechua muy, muy similar, más homogéneo, y que los españoles le llamaron lengua general. Y se llama lengua general justamente porque es general, ¿no? Todo el mundo lo entendía. Entonces ahí tenemos 2 procesos. Y acá vamos a la parte triste. Hasta ahí todo bien, en realidad, hasta ahí todo bien. Suene mal o bien, en la conquista y virreinato, hasta ahí todo fue bueno. Porque resulta que ellos expandieron aún más el quechua. Usaron esta lengua general, que era, lo entendieron y lo aprendieron y lo usaron los españoles, sobre todo los religiosos. Ellos evangelizaron en la Amazonía y expandieron el quechua a la Amazonía peruana, cosa que no hicieron los incas. Mucho cuidado, el quechua no se extendió en la Amazonía con los incas, se expandió con los españoles. Ya está, ni vuelta a quedar. Entonces ellos expandieron hasta territorios bien alejados del Tahuantinsuyo. Y luego pasamos a la República. Acá pasamos a la parte triste, recontra triste, porque aquí el quechua retrocedió. Ya conocemos, creo, lo que sucedió hasta hace unos años, que la castellanización o anglinización, cuando digo anglinización me refiero al inglés, ¿ya? Específicamente al inglés, que ya desde épocas de 1900 en adelante, la política era eliminar los idiomas originarios, el quechua, el aymara, los ashaninka, todos los idiomas amazónicos, e imponer el castellano. ¿Ya? Cosa que no, en realidad los incas no hicieron eso, ¿ya? Existe referencia de que los incas mantenían los idiomas de los demás. O sea, en realidad les daba igual, algo así, ¿no? Les daba igual si hablases, no sé, ashaninka, puquina, aymara. Lo que les importaba es que también aprendieses el quechua lengua general. ¿Ya? Más o menos así, porque existen todavía los idiomas que están ahí, ¿no? Que están en esos territorios, idiomas originarios. ¿Ya? Ellos simplemente te ponían una lengua auxiliar, un idioma más, para que seas bilingüe y te comuniques con el imperio. Eso más o menos hicieron. Pero en la República sucedió que prefirieron eliminar el quechua, eliminar los idiomas originarios y castellanizar a todos, que hablen solo un idioma, o de repente anglinizar, que hablen castellano e inglés porque ese era el idioma del mundo y no les importaban los demás idiomas. Entonces existía una cultura generalizada de superioridad sobre lo andino, sobre lo amazónico, y desprecio por sus manifestaciones culturales y lingüísticas. Aquí hay una imagen que se refiere a la discriminación lingüística. Hay 2 maneras de entender esto, ¿ya? La discriminación lingüística, que se refiere a discriminar ciertos aspectos del idioma internamente, y otro es discriminación lingüística o sociolingüística. La discriminación sociolingüística es a lo que me refiero aquí. O sea, que la sociedad discriminaba a otra sociedad que hable otro idioma. Entonces, Lima, en pocas palabras, Lima era la que discriminaba, hasta la fecha lo hace en realidad, se mantienen los remanentes, discrimina a los que no hablan español, castellano, a los que no hablan inglés, discrimina a los que hablamos quechua y los idiomas originarios. Esto se propició muchísimo en la República. Entonces el quechua retrocede. Si tenemos toda una ciudad imponente como Lima, de donde se desprende todo, educación, cultura, medicina, ciencias, desde ahí se desprendía, ¿no? En la época republicana. Incluso el gobierno, centralización absoluta en el Perú. Entonces, si ellos empezaban a despreciar a todo lo que no fuera limeño, todo lo que no fuera castellano, entonces los demás entramos en depresión, entramos en retroceso, no queríamos hablar quechua. O si lo sabíamos, lo negábamos. Ahí existe la quechua negante. Y eso se mantiene hasta la fecha en muchas partes, ¿no? No tan fuerte como antes, hasta 1960, 70, 80, fue fuerte, muy fuerte esta
peculiaridad. Pero después fue reduciendo, ya 1990, 2000, digamos que ya está en retroceso esa castellanización, ya tenemos la IBE. Entonces, el quechua en esta época retrocedió, aquí existió el quechua hablante negante, esto es lo más triste que puede existir en cualquier idioma, que sepas el idioma pero lo niegues, es muy, muy triste, y esto existió gracias a la República desde 1900. Pero hay dos grandecitos que frenaron este retroceso, dos grandes, ojo, no son los únicos, pero yo los considero como los más importantes, que son José María Arguedas y Velasco Alvarado, que oficializaron el quechua. Velasco Alvarado a nivel político y José María Arguedas a nivel cultural, académico. Son hitos enormes, gracias a ellos, que el quechua empezó a resurgir nuevamente. Y ya, los tenemos en la República, hubieron muchos estudios y políticas a partir de allí. En la República, ojo, ya en 1950 en adelante, ya se tiene estudios más serios de lo que fue el quechua, de lo que es el quechua, de lo que es y de lo que fue y de lo que será el quechua. Hasta llegar al 2014 en el Perú, que se tuvo o se tiene el acta nacional que reguló el quechua para la educación intercultural bilingüe. Ojo que hay más, ¿ya? Hay más actas en el 1965 hay uno, 75 hay otro, 85 hay otro, bueno, 85 es el último, y el 2014, el penúltimo, y el 2014 es el último. Acuerdos legales, resoluciones o documentos oficiales que regulan el quechua a nivel escrito. Y el 2016, propiamente, este corresponde al quechua central, el Acta de Barranca. ¿Ya? Entonces tenemos esta evolución histórica del quechua. No sé, comentarios, ¿qué pasó? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta, duda? Les doy la palabra. Oh, no, Max, realmente muy interesante la línea de tiempo que nos estás describiendo. Te agradecería nos pudieras indicar, o particularmente, Ana, algún documento en el cual podamos nosotros tener más referencias acerca de la excelente y propositiva dinámica que tenían nuestros antepasados, a pesar de que sometían, conquistaban pueblos, pero respetaban su cultura, ¿no? Y como tú bien has dicho, enseñaban solamente el quechua general. No sé si hubiese algún documento donde podamos tener más información al respecto. Gracias. Ya, documento, no tanto, sino simples investigaciones de que, me olvidaba. En la República, en el censo realizado, bueno, actualmente, en 2014, por ahí, ya en los 2000, se tiene, en el censo de lingüístico, se tiene solamente 48 idiomas originarios. De esos 48 se pueden dividir son familias lingüísticas las 48. Se puede dividir hasta en 50, 57, si mal no estoy, 57 idiomas que han permanecido en la República, ¿ya? ¿Qué pasó? Cuando llegaron los españoles eran 200, mencioné que eran más de 200 en su censo, pero en la época republicana, 48 familias o 57 idiomas originarios. No estoy seguro si son 57 por ahí. Cuando hablamos de 48, Sí, son 57, Max, los ahí que está. tiene ahorita el minero, y Ajá, exactamente. 48 dialectos, ¿no? Y No, 57 comunidades. 48 48 familias lenguas lingüísticas. o familias lingüísticas y 57 etnias o comunidades, ¿no? Ajá, no, 57 que se desprenden de esas 48 familias. Y sin hablar del quechua, ¿no? El quechua tiene más variación. Sí, sí. Pero, o sea, imagínense ese descenso de 200 de tener antes de, bueno, en la época incaica, a 57 en época republicana. En todo ese proceso han desaparecido, ¿cuántos? Más de 150, más promedio, 150 han desaparecido. En cambio, en la época incaica, a pesar de que no se tiene referencias exactas de cuántos idiomas han existido, el censo de los españoles es 200, promedio. Ya, de esos 200 se han mantenido en la época republicana, porque en Ecuador, en Colombia, en la Amazonía peruana, donde han llegado los incas, en territorios de, ¿cómo se llama? Me olvidé. En el norte del Perú, incluso en el sur, existieron todavía los idiomas
originarios fuera del quechua. No sé si me dejo entender. O sea, en la etapa de la conquista, de la virreinato, los idiomas se mantuvieron. Eso significa que en realidad los incas no se dedicaban a destruir idiomas. No sé si se encuentra esta lógica. O sea, si existían, si se mantenían y a la vez hablaban la lengua general quechua, significa que ellos no se dedicaban pues, a destruir idiomas. No necesariamente. Obviamente sí han tenido que hacerlo, ¿no? Por el tema de si es que alguna población se negaba a anexarse por diplomacia, entonces los incas aplicaban el hacha, aplicaban el mazo. Entonces conquistaban y arrasaban también. Los incas también han sido bien violentos, ojo, ¿eh? Pero solo cuando era necesario, ¿no? Cuando no eran muy rebeldes, ¿no? Entonces, en ese caso, sí, los incas también llegaron a desaparecer poblaciones. No hay que negar esa parte de la historia. Entonces, pero no, eso no significa, eso no quita que los incas fueran un tanto más diplomáticos, bastante más diplomáticos, para mantener la cultura y el idioma de las poblaciones anexadas. Solo que ellos anexaban también su propia cultura y su propio idioma. Por eso se conservaron muchos de los idiomas durante la conquista. Ya en la conquista también empezó la reducción, ¿sí? Pero hasta esa época los incas no lo hacían. No era prioridad hacer eso. Preferían que aprendieran la lengua general, por eso tenían la lengua general y sus idiomas originarios nativos. Entonces, preferían ver a la lengua general quechua como segundo idioma. Más o menos por ahí iba la lógica, ¿ya? Por la existencia o la continua existencia de las poblaciones anexadas por los incas. Ya en la conquista se fregó todo, ¿no? Entonces eso. Ahora, los materiales los voy a pasar, no se preocupen, los voy a pasar al grupo. Un segundo. ¿Alguien tiene ahora? Mi celular lo perdí. Es 4 y 8. Ah, bueno, no. Aquí, calcúlenlo. 9 y 8. 4 y 8 ya. Hora Alemania. Ya. Sí, sí. 9 y 8 ya, ¿no? Sí, 9 y 8, exactamente. Algo que me sorprendió fue que los actas para regular el quechua para la EIB y específicamente para el quechua central, que eso sea tan reciente. Sin embargo, la EIB se empezó a implementar en los años 90 y 2000, como dijiste. Entonces, ¿cómo se implementaba antes de esas regulaciones? ¿Sabes algo de eso? Ya. Justo, ya para ir terminando, acá tengo las últimas diapositivas. Acerca de las variantes o variedades o variantes. Ya, muchos estudios de diferentes investigadores han podido dividir el quechua en diferentes formas. Esto es extra, justamente entendiendo el tema de las variantes y por qué y cómo así no se tiene un quechua único. Ya sabemos que no hay un quechua único, son varios. Y veamos el tema también de la escritura, ¿no? Ya, dentro de las divisiones que tenemos del quechua, voy a pasar rápidamente. Ahí está, ¿no? Esto ya hemos visto esta imagen, quechua central. Aquí hay otra división a nivel del Perú. Acá está el quechua central que hemos visto en la imagen anterior, y acá más colores de los quechuas existentes. Algunos mencionan al quechua como cerca de 80 a más variaciones o variedades. Tenemos otra imagen, una forma un poco más reducida de entender el quechua, es ¿no? Esta es la de Torero. La imagen es de Sapi. El quechua en dos, ¿no? El quechua Wampuy, quechua Waiwash. El Wampuy se dividía en dos, el norteño y el sureño. El Waiwash en dos también, amazónico y central. Luego, evidentemente, el amazónico pasó al otro lado, al lado de norteño y sureño. Bueno, acá el central, ancashino, huanca, huanuqueño, serreño. Acá tenemos más divisiones de variedades, ¿no? Quechuas centrales, ahí está el territorio peruano, quechua de Paracaos, quechua de Laraos, en el norte del Perú, Lincha también por ahí, Casito, en Lima también tenemos, perdón, Cajamarca y Cañaris, quechua 2B y quechua 2C. Esto, si nos es difícil entender, acá tenemos otra un poco más fácil. Quechua 1 sería el quechua central. Ahora, se le considera central por la peculiaridad de que solamente en este territorio, como lo hemos visto, existe una variación dialectal muy grande, muy grande. Y encima, internamente, hay baja intercomprensión. Entre ellos mismos, a veces no se entienden.
pues, en ese territorio. Y hemos visto que gracias a los incas, en todos los demás territorios existe una mayor comprensión dialectal. Entonces se le considera quechua central 1 a este territorio, y quechua, y los demás quechuas vamos a llamarle quechua 2. Acá está 2A, ya dependiendo de cada variación ya posterior. Ojo, 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 no dije esto. Después de la expansión, homogenización del quechua, o sea, la lengua general, empezó a desaparecer ya la lengua general, obviamente por los españoles y más propiamente por la República. ¿Ya? Empezó a retroceder enormemente, casi ya ni existe, ¿no? Solo existen referencias, como los libros que he dicho. Ya ese quechua no se habla, es una lengua muerta. Y los que quedaron, los hablantes que quedaron, empezaron a variar sus idiomas. Son 500 años, ¿no? No es poca cosa. Son 500 años desde la llegada de los españoles, que se juntó con el español, con idiomas locales, con idiomas nativos, se compartieron con otros idiomas, entonces fueron evolucionando. Por eso, a la fecha, no tenemos la lengua general, sino rezagos, ¿no?, de la lengua general, que cada uno ha formado su propia variante. Entonces ahí tenemos el quechua 2, sería lo que fue la lengua general. Por eso son parecidos. Y quechua 2A, 2A, 2B, 2B, 2C, 2C, que son ya variaciones un poco más exactas de cada territorio. Y acá tenemos una imagen también referencial de la división enorme que tiene el quechua a nivel dialectal. Una sola frase entendida en cada lugar es diferente. Si nos vamos al norte del Perú, al norte de los demás países, y al sur, se parecen muchísimo, ¿no? Orijuncuna, Orijunacun, Rijanyap. Ojo, es referencial, no consideren la escritura. Es una imagen referencial. Rijanyapa, todos empiezan con ri. Rijun, Rijun, Rika, Rika. Acá abajo, Rishan, Rishanku, Richkanku, Risanku, Rishankaku. Todos se parecen, ¿verdad? Salvo el quechua central, ¿no? El quechua central, la misma frase, hay diferentes maneras de decir, ¿no? Eucuicuyán, acá hay con alargamiento. En Guaylas, eso es Anca, Chubamalíes, Ayhuaycayán, Ayhuarcaicán, Ayhuarcán, y el Huanca, que es el más difícil para mí, y para todos, Liyalcan. Este ya varió fuerte. Entonces, por eso, ¿no? Por eso lo que se ha hecho es unir a los territorios donde se tiene la mayor variación dialectal y unir a los demás territorios que tengan parecido. Por eso se habla quechua 1, ¿está? Acá está. Quechua 1, el territorio central, quechua 2, el territorio expandido. Y ya los que quieren ser más exactos, como hemos visto en el cuadro anterior, quechua 2A, 2B, 2C, cada uno con sus peculiaridades. Entonces tenemos estas divisiones, el quechua 2 hay más entendimiento entre sí, como ya dije, quechua 1 no tanto. Y el quechua 1 nos entiende más de lo que el quechua 2 le entiende el quechua 1. Es una peculiaridad también ahí. Ahora, aquí lo que decía Eva, la educación intercultural bilingüe en el Perú, más o menos de los 90, entrando a los 2000, se ha tenido indicios en realidad, indicios de aplicar. El 2000 recién, ¿no? 2014, 2013, recién se empezó con más fuerza, más conciencia y más lógica, más estrategia. Antes eran como decirlo así, como experimentos, ¿no? ¿Y por qué no se tiene en el quechua? Esta es la división del Estado, ¿ya? Acá tenemos la última. ¿La última? Sí. La división del Estado que ha hecho justamente en 2014 es esta, 2014. ¿Ya? Esto sucede porque antes no se consideraba tanto hacer la división, a pesar de que sí se sabía de que el quechua central, la macrorregión centro, hay una variación dialectal muy, muy amplia. Entonces se tenía algo así como un panalfabeto antes de 2014. Justamente el acta de 1985 con Alan García es que se tiene o se pensó, miento, desde el 75, ¿ya? Desde el 75 con Velasco Alvarado, desde ahí se pensó de tener un panalfabeto, o sea, un alfabeto grandote donde cada quechua use las letras que usa. ¿Sí? Ese es un panalfabeto. O sea, todas las variantes, sus letras existentes estarían en este panalfabeto. Se intentó, pero parece que no funcionó, también por el hecho de que, bueno, se lo bajaron, ¿no?, a Velasco, y ya, pues, ¿no?, la política quedó en desuso. Ya desde ahí se piensa en un alfabeto que funcione para todos.
pero poco a poco, con los estudios y la investigación más profunda de que la variación es muy fuerte, incluso en vocabulario, entonces nos damos cuenta que no aplicaba, pues no era tan eficiente hacer eso. Lo que ya desde el 2000 o hasta el 2000 se intentaba hacer solo un alfabeto para todos, pero no funcionaba. Entonces en el 2014 se tuvo la maravillosa idea de hacer esto, generar macrorregiones. Macrorregión centro, cada uno con su alfabeto o las letras usadas en su escritura. Lo que nos corresponde en estos talleres, macrorregión centro, es 25 letras. Estas 25 letras serían usadas dependiendo de cada variante. O sea, el lancashino, por ejemplo, no usa una letra de acá. Una letra no la va a usar. Hasta dos, creo. No, una. Una o dos, no me acuerdo. Pero bueno, ahí se me fue. Entonces, recién se tomó en consideración a la ciencia, en pocas palabras, a las ciencias que aplican o sirven para hacer la enseñanza del idioma. Obviamente la lingüística, ¿no? Lingüística. Entonces, eso. Es simplemente por descuido, por no considerar bien la enseñanza del idioma. De repente también por ahorrar fondos, porque es más fácil sacar un solo libro, digamos, para todos los quechos, ¿no? Un solo libro que aplique a todos. Es más fácil, ¿no? Un libro, un tiraje nada más, sacas 5 millones de libros, un solo libro, es más barato. De repente también por eso, ¿no? Cuestiones económicas. Pero lo bueno es que ahora, no, ahora sí tenemos material para cada macrorregión. Macrorregión centro, macrorregión amazónica, macrorregión norte, macrorregión sur. ¿No? Esa es la división ya política, ¿no? Bueno, para la política de E y B, para el Estado. Obviamente en la macrorregión sur tenemos las dos variantes, Chanca y Collao, pero se le considera macrorregión sur. Ahora, la que nos corresponde es macrorregión centro. En las siguientes sesiones vamos a ver solamente esta, ¿no? Depende del 2014 y más específicamente el acta del 2016, porque como sabemos, el material, por ejemplo, en estas tres regiones, en macrorregiones, es más fácil hacerlo, porque son más parecidos, como hemos mencionado, en el sur, en el norte, y como sabemos, en Quechua Central, cada región tiene, cada departamento tiene diferencias muy fuertes. Entonces ellos casi obligatoriamente han tenido que tener otra reunión, otra acta, además de la de 2014, para poder generarse un sistema de escritura más adecuado a su macrorregión, que aplique pues justamente a todas las variantes. Entonces, tenemos esa peculiaridad. Los demás no, ¿eh? Los demás seguimos con 2014. La región centro nomás es la que ha tenido que tener otra actita, ¿no? La acta de Barranca. Entonces, esa sería más o menos para responder lo de Eva. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Mucha información. Muy rápido. Si aceptan críticas también, no hay problema. Me pareció bien explicado, sí, con información completa. Así que todo bien. Sí, muchas gracias. Ya. A ver. Sí, igualmente, más gracias, muy buena la información que nos alcanzas. Sería importante acá, o sea, antes de ver el acta del 2016, en la que van a haber muy buenas consideraciones para la inclusión de grafías, para poder expresarnos mejor todos los del centro con nuestras diversas variedades. Si pudiésemos ahondar un poquito en lo que en el acta del 2014 el Minedu consideró, ¿no? Para ir viendo cómo estamos en los procesos de mejora continua y qué más se podría ir mejorando para poder incluir a todas las subvariantes que hay en nuestra macrorregión centro. Claro, exactamente. La siguiente sesión, perdón, en la siguiente sesión, ahí vamos a ver precisamente ya más específico el quechua de la macrorregión centro, el acta de 2016. También vamos a revisar igual lo voy a subir, no se preocupen, ahí está en Drive los materiales, o de repente puedo subir directamente el material en el grupo, el acta de 2014 y 2016. Esos dos nos dan muchas luces para saber qué letras van, qué letras no van, cómo se escribe, cómo no se escribe. Esas dos actas, básico para el quechua de la región central.
Y, Ujú, sí, y no hay problema. gracias. Incluso yo tengo material de quechua, y está colgado también en internet, en virtual, los libros del Ministerio de Educación para exclusivamente la región centro. También voy a explicar, bueno, en realidad es evidente, ¿no? Acabo de decir en esta sesión que en Ancash mismo hay diferencia dialectal, o sea, en la imagen decía hasta 4. Mi profesor también de quechua ancashino también me dijo, ¿no? Nos dijo, hay hasta 4 variantes, pero vamos a considerar solo 2 grandes ramas, ¿no? Wailash y Conchucos. Entonces, pero en realidad hay más. Y esto va a hacer que el material de la macroregión centro, un material del Minedo, un libro del Minedo, para quechua central, en el mismo Ancash, digamos, en mi comunidad, no sea tan entendido al 100%. Va a suceder. Igual en Huánuco, en Pasco, incluso el quechua de Junín, el Huanca, posiblemente no sea el menos entendido cuando tengamos un material del Minedo. Y esto es propio, ¿no? Es propio de una región donde hay mucha variación dialectal. Eso no es malo, ojo, no es malo. Simplemente hay que seguir trabajando, manteniendo el estándar, intentando unir a las variantes que corresponden a la macroregión. Entonces, Ujú. eso solo pasa acá. Ojo, en las demás macroregiones, en el sur que también tengo ahí libros del Minedo, no sucede. O sea, le das a cualquiera y lo van a entender bien, ¿no? Casi al 100%. 95 a 100% entienden el material para ambas variantes. En el centro no tanto. Claro, Ujú. claro. Sí, y eso ahora que nos explicas y lo veo con más claridad, el hecho de que los incas cuando sometían a los pueblos, pues imponían el quechua general y de allí ha ido en estos 500 años de este quechua general, ya con sus pequeñas variantes, son las que superviven en lo que hoy en día, bueno, desde la República, con la división sociopolítica que han hecho, o geopolítica, nos ponen como región Amazonas, norte y sur, y justamente fueron los pueblos que sometieron más los incas, mientras que en el centro todavía hubo resistencia, ¿no? Se mantuvieron los pueblos originarios sin la presencia o el sometimiento pues total del imperio incaico, entonces podría ser por ello que tenemos todavía esta variedad dialectal más pronunciada y que no nos entendemos muy bien. Por ejemplo, aquí en Huánuco, como departamento, tenemos 6 variedades lingüísticas, ¿no? Entonces no nos entendemos bien los panatahuas con los huamalis, que tenemos mucha vinculación con el quechua del Callejón de Conchucos, con los que están en la parte de Ambu o la misma parte del Valle del Pilco. Entonces y la parte pues de la selva, ¿no? Entonces son diferentes variedades que superviven acá y que coincido muy bien contigo de que en esa variedad está justamente nuestra riqueza cultural e intercultural, que debemos de revalorarla y no pues excluirla y menos hacer de que se vaya perdiendo esas riquezas de nuestra cultura. Sí, aquí un detalle, sí, estoy de acuerdo también con la persona. Acá hay un detalle. Eh, Ojo, cuando hablamos de resistencia a los incas, hay que tener también tino, un poco de cuidado, porque en realidad el que se resistía a los incas, como ya lo dije, los incas también eran sanguinarios, ¿no? Cuando había resistencia política, militar, entonces los incas mandaban al ejército, mandaban el hacha y eliminaban. O sea, hay registro de que han eliminado poblaciones enteras los incas por el tema de la resistencia. Entonces, por eso se menciona o mencioné, de que los incas en realidad, mientras seas anexado, no te hacía nada, ¿no? No te violentaba. Y tampoco te violentaba tus idiomas o tu cultura. Lo que hacías era simplemente ponerte un poco más. Lo que hicieron, justamente los quechos de la macroregión centro se mantuvieron porque en esencia sí estaban anexados al imperio incaico, a los incas. Y ellos, no me dejarán mentir, la mayoría de estos territorios, en Ancash lo he visto, y en Huánuco creo que también un señor me dijo, aún así adoran al sol, al Inti. Entonces, esta adoración al Inti en realidad es antes de los incas, ¿no? Pero los incas lo expandieron y le dieron más forma. Entonces los incas lo que hicieron es educar con sus prácticas, con su idioma a los miembros del territorio central. Les inculcó un poco más de religión, un poco más de técnicas, métodos para vivir, todo esto. Y esto hace que los hablantes del quechua central
en realidad no se resistieron, no es que pelearon por su idioma y su cultura, mucho cuidado, ¿no? Eso es entrar en chauvinismo nuevamente, sino simplemente que como ya hablaban variantes del quechua, los incas dijeron, bueno, si siguen hablando y nos entienden a la lengua general, entonces no hay problema, que sigan nomás. ¿Por qué vamos a molestarlos? ¿No? Básicamente, es lo que haría cualquier imperio administrativo. O sea, los incas fueron más que militar, administrativo. Y fueron más diplomáticos que militares. Obviamente, sí aplicaron militar, ¿no? Entonces, yo diría más que, como ellos ya hablaban un quechua central, que era bien parecido a la lengua general, entonces, por eso fue más fácil que ellos se mantuvieran y no se reeducaran en la lengua homogeneizada, grande, total, porque ellos ya lo entendían, ¿no? Esa lengua general era como la mitad, entre quechua central y quechua actual moderno, de los territorios. Por eso es entendido por los quechua central. Tú lees el texto en manuscrito guarochirí o el diccionario de los españoles y lo vas a entender en gran parte. Entonces, por eso estos territorios no perdieron sus variantes de quechua, se mantuvieron porque se entendían. Entonces eso. Y bueno, simplemente continúa la siguiente sesión. Vamos a ver ¿qué tema toca? Características. A ver, voy a revisar un segundo. ¿Dónde estamos? ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde está? Si hubiera alguna duda, pregunta. ¿Todo bien? Todo bien por mi parte, Max. El siguiente tema sería características. Ah, sí, ya, justo estaba buscando. Características, aquí está. Entonces, en características vamos a ver las características, obviamente, ¿ya? Ya, entonces es un poco más tranquilo, este es un tema un poco más teórico, más histórico, ¿no? Características y la subsiguiente que es escritura unificada, ahí vamos a comprendernos un poco más. Nos vamos a meter más al quechua. Listo. Entonces, si no hubiera nada más, nos despediremos en quechua central ancashino, Ewaya, Ewaya, Yapancuna. Ay, wallama llapayki kunawan. Rikanan siyaj. Eukuya.